Ok, escúchenme lo siguiente. Nosotros vamos en este momento, vamos a explicar el flujo circular de la economía, cómo circulan los bienes en la economía y cómo circula también el dinero. También entonces vamos a ver esas dos cosas. Vamos a ver cómo circula el flujo de bienes y servicios y flujo de unidades monetarias. ¿Sí? Vamos a hacer para una economía cerrada. Ustedes saben, los agentes económicos que participan en la economía, podemos centrarnos básicamente en dos. Uno que son los hogares, o también llamados familias, o conocido también con el nombre de economías domésticas. Y el otro agente económico es la empresa. ¿Ok? Las empresas. Ahora bien, vamos a trabajar cada uno de ellos con dos supuestos. Los hogares, o la familia, o la economía doméstica, son los dueños de los factores productivos. Como yo soy dueño, yo lo puedo ofrecer, lo puedo vender, lo puedo alquilar mis factores productivos. ¿Ok? Y el otro supuesto fundamental, que los hogares o familias demandan o compran bienes y servicios. Esos son los dos supuestos fundamentales. Entonces, estos dos supuestos fundamentales están relacionados con las empresas que también tienen dos supuestos fundamentales. Si estos son los dueños de los factores productivos, las empresas, ¿qué hacen con respecto al primer supuesto? Ellos contratan o usan o demandan factores productivos. Y ese supuesto está relacionado con el primer supuesto de los hogares. El segundo supuesto, que las empresas son las únicas que producen productos, es decir, bienes y servicios. Por lo tanto, estos ofrecen bienes y servicios. Y acá lo único que compran bienes y servicios son los hogares. Fíjense cómo los supuestos están relacionados. ¿Ok? Ahora bien, vamos a trabajar el primer supuesto. Resulta que los hogares son los dueños de los factores productivos. Si ustedes recuerdan, los factores productivos son tres: tierra, trabajo y capital. ¿Ok? La tierra puede ser el mismo suelo, ¿sí? Las instalaciones, la fábrica, ¿sí? El trabajo es la mano de obra y el capital son la maquinaria, los equipos, etcétera, etcétera. Ok, ahora, escúchenme lo siguiente. Si estos señores son los dueños y quieren ofrecer o vender o alquilar factores productivos y este quiere comprar o usar o demandar factores productivos, ¿a dónde se van a comprar o a vender factores productivos? Al mercado. Entonces, ¿yo me voy a dónde? ¿Al mercado de qué? Al mercado de factores productivos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, fíjense lo que pasa. Este señor de acá, los hogares o familias, acuden al mercado, ¿sí? Y en ese mercado, ¿qué se hace? Los dueños le ofrecen, ¿sí?, factores productivos a las empresas, ofertan factores productivos. En cambio, las empresas demandan factores productivos. ¿A dónde se van a ofrecer a demandar factores productivos? Al mercado de factores productivos. ¿Correcto? Entonces, no se olvide que a un mercado, ¿a qué uno acude a hacer intercambio, a comprar o a vender? Muy bien. Ahora, esas empresas, ¿qué hacen con los factores productivos? Producen. ¿Qué producen? Bienes y servicios. Si las empresas son los únicos que producen bienes y servicios, también llamados productos, y los hogares son los únicos que demandan o compran bienes y servicios, ¿a dónde me voy a comprar o a vender bienes y servicios? Me voy al mercado. Entonces, me voy al mercado, pero ¿qué tipo de mercado? Al mercado de bienes y servicios. Entonces, estoy suponiendo que esto es una economía cerrada. Por lo tanto, las empresas, ¿sí?, se van al mercado, ofrecen bienes y servicios, ¿sí?, y los hogares o familias demandan bienes y servicios. Entonces, este demanda, este compra y este vende. ¿Qué cosa? Bienes y servicios. Y es así como se cierra el ciclo de bienes y servicios. Es así como circulan los bienes y servicios en una economía cerrada. Pero fíjense bien, en el mercado de factores productivos es lo que se responde a las grandes preguntas que tiene la economía. No se olvide que la economía tiene tres grandes problemas, cualquier economía del mundo: qué producir, cómo producir y para quién producir. El qué producir, ¿sí?, ¿de dónde se responde? Del mercado de bienes y servicios. Porque no se olvide
que los consumidores son los que dan su voto de preferencia cuando consumen un bien o servicio. Entonces las empresas son los que deciden qué bienes y servicios van a producir. Obviamente van a decidir producir aquellos bienes y servicios que los hogares más consumen, ¿sí? En este caso se va al mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Perdón, al mercado de productos. Mil disculpas, me desconcentré. El mercado de productos es el que va a decidir qué va a producir. A ver, perdón, mil disculpas. Me concentro de nuevo. El mercado de bienes y servicios es el que define qué va a producir, ¿ok? El mercado de bienes y servicios. Perfecto, porque él me va a indicar qué bienes voy a producir. Mil disculpas, me desconcentré, estaba pensando en el partido. Ahora, el cómo producir y el para quién producir, me lo define el mercado de factores, ¿no? ¿Cómo voy a producir? Voy a producir siendo más intensivo en maquinaria, etcétera, etcétera, más capital, más mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Con qué tipo de tecnología y para quién va a estar orientado ese producto? Entonces es así como se soluciona el gran problema del qué, cómo y para quién producir. El qué producir dijimos que lo define el mercado de bienes y servicios, y el cómo y el para quién lo define el mercado de factores productivos. ¿Ok? Pero fíjese que estamos mencionando cómo circulan los bienes, pero no estamos hablando de la plata. Entonces fíjese bien, lo voy a hacer con rojo, el mercado, el flujo de bienes, la flecha apunta para la derecha, ahora vamos a apuntar para la izquierda. ¿Sí? Así. Cuando los hogares o familias le venden los factores productivos, le alquilan, etcétera, etcétera, a las empresas ¿qué hacen? Pagan. ¿Sí? ¿Qué pagan? Mediante un salario, mediante una renta, ¿sí? O mediante otro tipo de ingreso, le pagan a los hogares por haber hecho eso, por haber hecho uso, ya sea por contratar o comprar o demandar los factores productivos. Muy bien, entonces los hogares con esa plata que reciben de las empresas, ¿qué hacen? Se van al mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y pagan, compran los bienes y servicios, pero con plata. Entonces, esa misma plata que recibió de las empresas, vuelve otra vez a las empresas cuando yo le compro los bienes y servicios a las empresas. Y es así como se cierra el flujo circular de la economía. Estamos hablando de una economía cerrada. No estoy considerando el comercio exterior, nada por el estilo. Entonces, una economía, y tampoco la participación del Estado. Entonces, en una economía cerrada participan dos agentes económicos, hogares y las empresas. ¿Ok? Estos son los supuestos fundamentales. Ahora, para la derecha, así, en el sentido de las agujas de reloj, es el flujo real de bienes. En el sentido contrario, las agujas de reloj que están con rojo es el flujo monetario. Y es así como se cierra el flujo monetario. Vamos a darle grabar. Vamos a continuar con el tema de oferta, demanda y mercado. Vamos a ver lo beneficioso que es un mercado cuando hablamos de un sistema de mercado libre, ¿sí? O de economía de mercado. Vamos a suponer que la curva de demanda es una curva lineal, demanda, y vamos a suponer que la oferta también es lineal, ¿sí? Este punto de intersección entre ambas curvas se determina el equilibrio del mercado. Para este punto de acá tenemos el precio de equilibrio, porque en el eje de la Y tenemos el precio y en el eje de la X tenemos las cantidades demandadas. Entonces, aquí vamos a tener una cantidad de equilibrio, ¿sí? Pues aquí tenemos una cantidad de equilibrio, pero no se olvide que en este eje dice cantidades ofertadas y o demandadas. Entonces habíamos dicho que este puntito de acá es el precio máximo que el consumidor está dispuesto a comprar, a pagar por el producto, pero en realidad ¿cuánto termina pagando en el mercado? El P sub E. Por lo tanto, toda esta área de acá, y la voy a llamar con la letra A, toda esta área de acá es el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor es la letra A. ¿Cómo se obtiene el excedente del consumidor?
es lo que está abajo de la curva de la demanda y arriba del precio de equilibrio. ¿Sí? Muy bien, entonces este puntito de acá, este precio, está en la curva de oferta. Entonces, así como este de acá, este era el precio máximo que el consumidor estaba dispuesto a pagar, este precio de acá es el precio mínimo que la empresa está dispuesta a cobrar porque estoy sobre la curva de oferta. Entonces, si este es el precio mínimo que está dispuesto a cobrar, no se olvide que de aquí este es cero y esto llega hasta el más infinito. Entonces, el precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio. Entonces, quiere decir que toda esta área de acá que está con negro, que lo voy a llamar con la letra B, es el excedente del productor, que lo voy a llamar B. Entonces, hay un excedente total que es la suma de A más B. Entonces, fíjense, cuando hay excedente, esto genera bienestar en la sociedad, porque el excedente es plata que está ganando, digamos, el consumidor, ¿sí? Por haber hecho la compra. Él estaba dispuesto a pagar un precio mayor al precio que le cobra el mercado y sale ganando plata y queda contento con la transacción. En cambio, la empresa también estaba dispuesto a ofrecer o a vender su producto a un precio mínimo y termina vendiéndolo a un precio mayor al precio mínimo. Entonces, es así como se genera el excedente de la empresa o del productor. El excedente del productor es lo que está por arriba de su curva de oferta, ¿sí? Y por debajo del precio, que es el área B. Entonces, fíjense que cuando funciona el famoso libre mercado, la economía del mercado, todo el mundo está contento, toda la sociedad está contento porque genera un excedente del consumidor y un excedente del productor. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando interviene el Estado, las cosas cambian. Aquí estamos hablando del supuesto fundamental de que el sistema de mercado funciona casi, podríamos decirse, de manera eficiente cuando las libres fuerzas de la oferta y la demanda interactúan. Entonces, el precio, escuche bien, en un sistema de mercado es la mejor señal que da el mercado porque gracias a los precios, ¿sí? Es lo que las empresas, gracias a los precios y la aparición de la ganancia o de las pérdidas, es lo que la empresa aprende a producir eficientemente. Entonces la asignación de los recursos se hace de manera eficiente. Traducido en castellano, un mercado eficiente sería un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Que es aquel donde existen miles de oferentes y miles de demandantes. Y además, aquí la participación del Estado no entra en nada. Las transacciones se hacen entre privados en el mercado. Y es la mejor forma de cómo, acabamos de mostrar, funcionan eficientemente los mercados. ¿Ok? Cuando hay un alto grado de libertad económica. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando participa el Estado en el mercado. ¿Sí? Bien. Cuando el Estado participa en el mercado, no se olvide que el Estado básicamente es el padre de toda la economía, digamos, ¿no? Pues es el responsable de que la economía esté bien, de que toda la sociedad vivamos felices, haya justicia social, justicia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese afán, ¿sí?, de generar justicia económica, muchas veces el Estado, creyendo hacer bien las cosas, más bien las hace mal. Mire, habíamos dicho que cuando estamos en una economía libre, este era el precio de equilibrio, ¿no? Y esta era la cantidad de equilibrio. Ahora, ustedes acá lo pueden ver en la época de Semana Santa, ¿sí? O en otras épocas, donde el Estado, generalmente en Semana Santa se consume mucho pescado, y ustedes saben bien que al haber un incremento así estrepitoso de la demanda, el precio sube. Y el Estado lo sabe eso. Cuando hablamos del Estado nos referimos a las instituciones públicas, gobernaciones, alcaldías, etc. Lo sabe que va a subir el precio. Entonces él dice, como el que paga los platos rotos es el pobre, entonces lo que vamos a hacer, dice el Estado, vamos a fijar precios máximos. ¿Entiende? Aquí es el Estado el que pone el precio del mercado. Le dice, bueno, vos vas a poner este precio al mercado.
Entonces, establece un precio máximo. Pero fíjense que el precio máximo, ¿sí? Está por acá. El precio máximo. ¿Qué significa precio máximo? Que más de ese precio usted no puede vender. Y es así que lo obligan a vender, por decir un ejemplo, el pajú a 50 pesos el kilo, la trucha a 55 y este otro pescado a 60. Cuando su precio de equilibrio sabemos que es mayor. Entonces, ¿qué genera eso en el mercado? Resulta que, mire, si lo punteamos, ¿esto qué curva es? Oferta. Entonces, esta es la cantidad ofrecida. ¿Y esto qué es? Curva de demanda. Entonces, esta es la cantidad demandada. Observe usted que cuando el Estado, tratando de proteger al más pobre, al más desprotegido, tratando de que haya más equidad económica, genera una ineficiencia en el mercado, porque para ese precio máximo, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué genera? Genera acá lo que se llama un exceso de ¿quién? ¿Quién es mayor? La demanda es mayor a la oferta. Entonces, un exceso de la demanda. ¿Y qué es un exceso de demanda? Es simplemente cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. ¿Ok? Y muchas veces esto da lugar hasta la aparición de los famosos mercados negros, mercados paralelos. ¿Ok? Bien. Eso es lo que pasa cuando fija el precio máximo. Ahora, ¿qué pasa al revés? Vuelvo con este otro ejemplo. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa cuando el Estado va al mercado y también genera precios mínimos? El precio mínimo, por ejemplo, estamos hablando del salario nacional, es un precio mínimo. Quiere decir que menos de eso nadie puede pagar, más de eso sí. Entonces, fíjense lo que genera en el mercado. El precio mínimo toca aquí en esta curva de demanda, y esta es curva de oferta. Entonces, observe usted, esta es la cantidad demandada, porque es curva de demanda, y esta es la cantidad ofrecida, curva de oferta. Entonces acá, para este precio mínimo, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Entonces, esto de acá, ¿qué se llama? Exceso de oferta, porque la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Un exceso de oferta es cuando la cantidad ofrecida es simplemente mayor que la cantidad demandada. Esas son las ineficiencias que genera en el mercado o un precio mínimo o un precio máximo. ¿Ok? Ahora mire, vamos a ver ahora las ineficiencias que genera en el mercado. ¿Ok? Bien. A ver, para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar estas letras que están acá, ya ustedes tomaron en cuenta. Pero ahora vamos a considerar qué sucede cuando el Estado, ¿sí?, interviene en la economía fijando precios. Les vuelvo a repetir, el precio lo tiene que determinar el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer para los dos, ya. Ok. Ahora mire, vamos a ponerle letra. A esto lo vamos a llamar A, B, C, D y E. ¿Ok? Bien. Ahora fíjese, antes, vamos a poner acá, antes del precio mínimo. ¿Qué pasa antes del precio mínimo? ¿Cuál es el excedente del consumidor? No le mira esto. El excedente del consumidor, antes de fijar el precio mínimo, es lo que está abajo de la curva de la demanda y arriba del precio. Entonces es A más B. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el excedente del productor, de la empresa? Es lo que está por arriba de la curva de oferta y por debajo del precio. Entonces sería D más C más E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es su excedente total? El excedente total es la suma de todito. Es A más B más C más D más E. Eso es. Entonces, aquí todos están felices porque todos generan excedente. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de que el Estado establece precio mínimo? Fíjense lo que sucede. Cuando establece precio mínimo, aquí tenemos excedente del consumidor,
excedente del productor y tenemos el excedente total. Vamos a ver acá quién pierde o quién gana. Resulta que ahora ya está establecido el precio, ya después de que establecemos el precio. ¿Qué pasa? Ahora el precio es este. ¿Sí? Ahora miren, entonces el precio es esto y la cantidad es esto. Entonces esto es así. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Es lo que está por abajo de la curva de la demanda y por arriba del precio para ese nivel de cantidad, obviamente. Entonces sería A más D. ¿Ok? Este más este. Arriba del precio y por debajo de la curva de la demanda. Para este nivel de cantidad, ¿no? Ahora, el excedente del productor, ¿cuál es el excedente del productor? El excedente del productor es simplemente E. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por arriba de la curva de oferta y por debajo del precio. Entonces el excedente total es A más D más E. ¿Correcto? Ahora fíjense bien. Esto de acá, no lo recibe nadie. Entonces esto es lo que se llama el famoso pie. Aquí hay un pie. ¿Qué significa el pie? Pérdida de eficiencia económica. Bien. Entonces usted tiene acá que es B más C. ¿Ok? Fíjense usted acá. Le voy a mostrar bien. ¿El pie qué es? Es la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, en otras palabras, ¿quién es aquí el perjudicado? ¿Quién es el perjudicado? ¿Quién sale perdiendo? Fíjense bien. Acá, el productor antes ganaba D más C más E, ahora gana E. Entonces, en otras palabras, esto de acá, el D más C, es lo que pierde el productor. ¿Sí? Entonces sale perdiendo. Porque antes recibía D más C más E, ahora recibe apenas E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el B y el C, A, B, C, D, E, es la pérdida de eficiencia económica. En otras palabras, sale perdiendo. El perjudicado acá en la fijación del precio máximo es el productor es el que sale perdiendo. ¿Se entendió eso? Mire, el consumidor termina ganando. Ahora veamos qué sucede acá. Acá, por ejemplo, cuando hay un precio mínimo, eso es cuando hay un precio máximo. Cuando hay un precio mínimo, antes del precio mínimo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total? Vamos a ponerles letras también. Aquí pongámosle A, B, C, D, E. ¿Ok? El excedente del consumidor antes es lo que está arriba por debajo de la demanda y por arriba del precio. Entonces sería A más B más C. ¿Correcto? Y el excedente del productor es lo que está por abajo. D más E. ¿Cuál es el excedente total? A más B más C más D más E. Ahora, ¿qué pasa después del impuesto? Perdón, después del precio mínimo, después de que aplica el precio mínimo. Vamos a ver quién sale perdiendo. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Entonces, ahora el precio mínimo es este. Ya no hay este precio, ¿sí? Ya no hay. Entonces, el excedente del consumidor usted tiene que mirar de la cantidad para su izquierda. Pero, ¿cuál es lo que a usted le interesa? ¿Cuál es su excedente del consumidor? Lo que estaba arriba del precio, lo que estaba abajo de la curva de la demanda. Entonces, apenas es A. ¿Y cuál es el excedente del productor? El excedente del productor es lo que está por abajo, es B más E. B más E. Entonces, observe usted que este triangulito de acá, este de acá, es lo que se llama el famoso pie, que es igual a C más D. Es lo que se llama la pérdida irrecuperable de eficiencia. En otras palabras, aquí el perjudicado es el consumidor. Aquí el que sale perdiendo es el productor cuando hay un precio máximo. Cuando hay un precio mínimo, el que sale perdiendo es el consumidor, porque solamente recibe A. Antes recibía A más B más C, ahora recibe A. Entonces, C más D, esto de acá, es lo que pierde.
¿Por qué se llama pérdida irrecuperable de eficiencia? Porque no lo gana nadie, ¿entiende? Como no lo gana nadie, termina perdiendo toda la sociedad, termina perdiendo eso. Entonces, hay una mala asignación de los recursos. ¿Cuándo? Cuando el Estado participa en la economía fijando precios máximos o fijando precios mínimos. Le vuelvo a insistir, está demostrado que el mercado funciona bien sin la participación del Estado, ¿no? Obviamente, y sin la existencia de fallos de mercado. Estoy suponiendo eso. Estoy suponiendo que, por ejemplo, cuando digo que el mercado, competencia perfecta es un mercado eficiente, estoy suponiendo que el Estado no debe participar en la economía y además que no deben existir fallos del mercado. Eso es lo que garantiza que el mercado funciona bien. Por lo tanto, el precio es la mejor señal de que el mercado funciona bien, porque el precio, no se olvide que tiene dos funciones: genera información y proporciona incentivos. Y además, la determinación de precios en el mercado, por la fuerza de la oferta y la demanda, la aparición de las pérdidas, de las ganancias, hace que las empresas trabajen mejor, determinen mejor sus niveles de costo, mejoren sus niveles de producción y sobre todo apunten a maximizar su beneficio. Bajo ese supuesto fundamental, hay una mejor asignación de los recursos. ¿Cuándo? Cuando es un mercado de competencia perfecta. ¿Ok? Vamos a hacer grabando. A ver, chicos. Vamos a suponer ahora también que el Estado participa en la economía, pero ahora el Estado aplica un impuesto. Por cada unidad que usted produce le aplica un impuesto. Hace unos cuantos años atrás, aquí en Bolivia había un impuesto a la leche, que se cargaba un boliviano por cada litro de leche que se vendía. Por cada unidad de producto era un peso. Aquí sucede lo mismo. Entonces el Estado va a aplicar un impuesto, graba un impuesto a todas las empresas que producen bienes y servicios, ¿no? Y por cada unidad producida le aplica un impuesto. Entonces no se olvide que la cantidad ofrecida de un bien, si ustedes recuerdan, depende del precio de ese bien, del precio de los bienes relacionados, depende de la tecnología, del precio de los factores productivos, del número de personas oferentes. Ahora, cuando le aplica un impuesto, lo que está haciendo es encarecer su producto. Usted antes lo vendía a 4, ahora lo va a vender a 5, producto del impuesto. Entonces resulta que ese incremento en el impuesto hace que se incrementen sus gastos. Por lo tanto, la oferta va a disminuir. Y es así, hay una contracción de la curva de oferta. Vamos a ver cómo anda el impulso. Todo tembleque. Ahora está mejor. Porque siempre hay que apoyar la mano. Perfecto. Entonces, producto del impuesto, hay una contracción de la curva de oferta. En otras palabras, se desplaza hacia la izquierda. De O sub 1 a O sub 2. ¿Ok? Entonces ahora este es su nuevo equilibrio. Ahora bien, entonces fíjese bien qué es lo que le queda a usted. Usted acá tiene entonces A, B, acá vamos a determinar otro equilibrio. B, entonces acá va a ser el C, D, pongámosle E acá. E, F y G. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, una corrección acá. Este es mi equilibrio inicial y este es mi nuevo equilibrio. ¿Ok? Para ese nuevo equilibrio, entonces yo tengo, vamos a poner con rojito acá. Para este nuevo equilibrio, tengo un nuevo precio. Precio producto del impuesto. ¿Ok? Miren, mi precio era este. Se aplicó el impuesto, ¿sí? Disminuye mi oferta y mis precios suben. Entonces ahora vamos a tener acá A, B, C, D, E, F, y aquí me falta poner esta área de acá, que la voy a llamar G. Entonces acá se complica más el razonamiento, ¿sí?
Vamos a repintar para que se vea bien. Esto de acá, esta gráfica, se va a incrementar en el mismo nivel que incrementa el impuesto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el excedente del consumidor antes del impuesto y después del impuesto? Fíjense bien. A ver, ¿cuál es antes del impuesto? ¿Sí? Antes del impuesto. ¿Cuál es el excedente? ¿Cuál es el excedente del consumidor? ¿Cuál es el excedente del productor? ¿Y cuál es el excedente total? ¿Sí? Usted no le tiene que mirar, primero le voy a borrar para que ustedes lo entiendan. El excedente del productor, antes de eso, voy a borrar este de acá. Si ustedes lo pueden ver bien ahí, ¿no? Entonces sería, fíjense bien, ¿cuál es mi precio de equilibrio? Este de acá. Entonces, este precio de equilibrio es hasta acá. Entonces tengo que mirar lo que está por debajo de la curva de la demanda y por arriba del precio. Entonces mi excedente del consumidor es A más B más C más D. ¿Correcto? Ese es mi excedente del consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cuál es mi excedente del productor. No se olvide que usted mírele a esto de acá. Le vuelvo a repetir, mírele a esto. Ahora el excedente del productor es lo que está. No le mira a esta curva, porque todavía no hay, antes del impuesto. Entonces mírele a esta única. Entonces, este era mi equilibrio inicial. No se olvide de acá. Lo voy a llamar equilibrio 1 y este es el equilibrio 2. ¿Sí? Entonces, estoy analizando el equilibrio 1 antes del impuesto. Entonces, lo que está por arriba de la curva de oferta y por debajo del precio son estas tres letras de acá. Entonces sería E más F más G. Entonces, eso de ahí sería el excedente del productor. ¿Correcto? ¿Cuál es el excedente total? Simplemente hay que sumar. Entonces vamos a sumar todo esto. El excedente del consumidor más el productor sería A más B más C más D más E más F más G. ¿Correcto? Y ahí se cierra. Eso es antes del impuesto. Ok, perfecto. Ahora aparece el Estado y me establece un impuesto. Ahora, ¿cuál es mi precio? ¿Cuál es mi nuevo precio? Lo voy a borrar esto para que se entienda. Ahora, ¿cuál es mi nuevo precio con el impuesto? Peso utélico disponible. Entonces, ahora mi nuevo precio es este de acá. ¿Sí? Mi nuevo precio. Entonces, ahora mírenle lo que hace el nuevo precio, nada más que eso. Ahora, no se olvide, entonces, esta es la cantidad con el impuesto, ¿no? Ahora, usted mírenle al precio. Lo que está arriba, excedente del consumidor, lo que está abajo, excedente del productor. Ahora, ¿cuál es el excedente después del impuesto? Ahora pongamos después del impuesto. ¿Cuál es mi excedente del consumidor después del impuesto? Entonces, ahí está facilito. ¿Cuál es? El A. ¿Ok? ¿Cuál es el excedente del productor? Ahora, después del impuesto. Fíjense bien. ¿Cuáles son? Es el... Ya. Esto de acá, le vuelvo a repetir, se lo estoy marcando, ¿sí? Miren, esto de acá. Entonces, ¿cuál es el excedente del productor? ¿Qué área nos queda? Después del impuesto nos queda el B más F, ¿ok? B más F. Porque después del impuesto, mire, se lo voy a poner con rojito para que no se confunda. Esta es su nueva curva de oferta, que es la referencia para que usted establezca. ¿Ok? Mire, después del impuesto, este es su nuevo equilibrio, esta es su nueva cantidad de equilibrio después del impuesto y su nuevo precio con el impuesto.
Entonces aquí está fácil. Mire. Así es lo que tenemos que mirar. El productor. Ahora, resulta que su excedente total, que es la suma, el excedente total, que es la suma, es A más B más F. Ahora vamos a graficar qué es lo que no se está considerando. Miren, no se está considerando la letra D, la letra E, la letra C y la letra G. ¿Ok? Ahora, quiere decir A, B, déjeme que lo analice, A, B, C, D. Entonces, C más B. Acá, C más G. Perfecto. Ya, como aquí participa el gobierno, observe usted, esto de acá, esto hay que razonarlo con calmita, esto de acá, esta zona de acá, esta zonita de acá, que C más G, ¿qué es? Esto es la recaudación del Estado, ¿sí? O la recaudación pública, el Estado Nacional, ¿ok? El Estado Nacional, en este caso Bolivia, digamos. Entonces, C más G es la recaudación del Estado, es plata que va para el Estado, es lo que gana el Estado. En cambio, el D más E, fíjese, este D más E de acá, que se lo voy a ver si entra acá, el D más E, ¿qué sería? Sería lo que se llama el pie, es la pérdida la pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, como pueden ver, este es medio complicadito, razonable, hay que concentrarse bien para poder hacerlo. ¿Sí? Y con esto, básicamente, hemos terminado de ver la participación del Estado en la economía. ¿Sí? Pero vemos que es perjudicial. Acá fíjense bien, mire, cuando el Estado participa a través de un impuesto, sale perdiendo el consumidor, ¿no? Si usted recuerda, cuando era precio máximo, ¿quién perdía? El productor. Cuando se establecían precios mínimos, cuando el Estado establecía precio máximo, ¿quién salía perdiendo? El productor. Cuando el Estado establecía precio mínimo, ¿quién sale perdiendo? El consumidor. Y ahora cuando el Estado establece un impuesto, ¿quién sale perdiendo? Sale perdiendo el consumidor y sale perdiendo el productor. Y a los dos pierden. ¿Ok? Y el Estado sale ganando. Parte de lo que estos señores pierden, parte de eso el Estado gana mediante recaudación, porque por cada producto que vende es plata que le entra al Estado, le entra $1 por cada producto, ¿correcto? Entonces, el Estado gana mediante su recaudación. Pero hay una pérdida irrecuperable de eficiencia que es DE, producto de que el consumidor y el productor salen perdiendo. No lo recupera nadie, se pierde, entonces la sociedad termina perdiendo. ¿Ok?